La Fiscalía venezolana anunció una tercera citación al ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien se autodeclaró ganador de los comicios de julio. Esto cuando se cumple un mes de las elecciones y cuando se registraron manifestaciones tanto del oficialismo como de la oposición en el país. Tenemos reporte. El canciller hondureño anunció que el gobierno de Tegucigalpa da por terminado el tratado de extradición bilateral con Estados Unidos. Esto tras la orden de la presidenta Xiomara Castro, quien acusó a Washington de querer dirigir la política en el país centroamericano. Al menos una decena de palestinos perdieron la vida durante un operativo con múltiples focos en la Cisjordania ocupada. La ofensiva involucró drones, vehículos terrestres y cientos de soldados y estuvo centrada en Jenin, Tubas y Tulkarem, así como otras áreas del territorio. A ustedes gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Venezuela, donde la Fiscalía citó por tercera vez al opositor Edmundo González Urrutia, luego de que no asistiera a los dos primeros llamados en medio de la investigación por las actas publicadas por la oposición, con las que aseguraban que el ex candidato había ganado las elecciones del 28 de julio. Esto justamente el día en que se cumple un mes desde los comicios y por ello se registraron marchas tanto de la oposición como del oficialismo en el país. Previamente, Daniela Zambrano, corresponsal de France 24, nos contó cómo se vivieron esas movilizaciones. Hola, ¿qué tal? Lo primero que hay que destacar es que la movilización opositora, que fue una concentración en una de las principales arterias viales del este de Caracas, culminó con la detención de 4 personas. Una de ellas, el dirigente político Biagio Pilieri, quien iba en el camión junto a María Corina Machado y la ha acompañado prácticamente en todos los actos y las movilizaciones desde el inicio de la campaña. También su hijo, que iba junto con él. Él denunció a través de redes sociales que estaba siendo perseguido por unas camionetas y 3 motos, y posteriormente, gracias al localizador de su celular por GPS, fue que su equipo pudo confirmar que se encontraba en la sede del Helicoide, en el SEBIN. La movilización, sin embargo, ocurrió con total tranquilidad. Los ciudadanos acudieron una vez más con las actas impresas de sus centros de votación en los que se mostraba que allí había ganado Edmundo González Urrutia. De hecho, fue parte del discurso de María Corina Machado, que un mes después de las elecciones, aún el Poder Electoral no publica los resultados desglosados mesa por mesa y en cambio los ciudadanos tienen las pruebas en sus manos, ya que los testigos pudieron quedarse con estas actas. También hubo un momento que impactó bastante en su discurso y fue cuando hizo un llamado a los presos en las distintas cárceles de Venezuela a proteger a los más de 100 adolescentes que han sido detenidos tras las protestas antigubernamentales. Decía que incluso hasta los presos tienen sus propios códigos y esos niños que han sido imputados por terrorismo merecían protección. También hizo un llamado a la comunidad internacional y agradeció que prácticamente ningún gobierno democrático, según sus palabras, había reconocido los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. El oficialismo, como decías, también se movilizó desde el centro de Caracas hasta el Palacio de Miraflores. Allí consultamos a algunos ciudadanos preguntándoles sobre estos resultados que ha mostrado la oposición y que exige que muestre el gobierno y aseguraban que eran mentiras, repiten parte del discurso oficial. Nicolás Maduro recibió esta movilización, agradeció el respaldo que le diera además el máximo tribunal con la sala electoral que avaló los resultados del Consejo Nacional Electoral y dijo que había triunfado la paz en Venezuela. Vamos ahora a Honduras, donde el canciller Eduardo Enrique Reina anunció que da por terminado el tratado de extradición bilateral con Estados Unidos, como lo ordenó la presidenta Xiomara Castro. La mandataria dijo que Washington quiere dirigir la política en su país luego de que la embajadora estadounidense en Tegucigalpa manifestara preocupación por la reunión del expresidente y actual ministro de Defensa hondureño José Manuel Zelaya con su homólogo venezolano Vladimir Padrino López, quien también es jefe de las Fuerzas Armadas y fue sancionado por la Casa Blanca en 2018. Desde Tegucigalpa, Kenia Torres, corresponsal de France 24, nos amplía los detalles. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó este día a su canciller Eduardo Reina denunciar el tratado de extradición entre este país centroamericano y Estados Unidos. Además, la mandataria calificó de intolerante lo que ella considera una injerencia de Estados Unidos sobre la política de Honduras. Castro reaccionó después de las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien expresó su preocupación
preocupación por una reunión que se dio entre altos mandos de la defensa hondureña y el sancionado ministro venezolano Vladimir Padrino López. Castro en su cuenta X manifestó lo siguiente y abro comillas: agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional. Cabe señalar que a raíz del tratado de extradición, medio centenar de hondureños, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández, un alto jerarca de la Policía Nacional, y muchos otros hondureños han sido extraditados, juzgados en Estados Unidos. La reacción de Castro no se hizo esperar. Por ejemplo, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras dijo que el tratado de extradición entre ambos países es necesario debido a la debilidad institucional del sistema de justicia local. Vamos ahora a Haití, donde la Policía Nacional y la Fuerza Internacional liderada por Kenia lanzaron un operativo conjunto contra las bandas criminales en una de las zonas más violentas de Puerto Príncipe, la capital. En las operaciones han intervenido 15 vehículos blindados cuyo objetivo es desalojar a la coalición de pandillas Vivre Ensemble, liderada por alias Barbecue. Se reportaron al menos 3 efectivos heridos. Estoy cansado de ver a los policías recibiendo disparos. Estoy cansado de ir a los funerales de los policías. Debemos resolver este problema de inseguridad. En noticias de Costa Rica, miles de personas salieron a las calles de San José para manifestarse contra la reducción del presupuesto nacional de educación. Los ciudadanos alegan que las medidas del gobierno de Rodrigo Chávez van en contra de la Constitución y atentan contra el estado de bienestar de Costa Rica. Más detalles en el informe de Diego Bassani. Miles de costarricenses marchan para defender la educación pública. Este miércoles, una gran multitud se congregó en las calles del centro de San José para pedir un mayor presupuesto para la educación estatal en Costa Rica. Estudiantes, docentes, sindicalistas y directivas universitarias marcharon contra las más recientes medidas de distribución de recursos adoptadas por el gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Los manifestantes reclaman al menos un 8% del PIB del país para la educación. Sin embargo, el presupuesto destinado a este rubro para 2025 es de apenas 4,7%. Y ahí, la verdad, siento que es una falta de respeto, porque saben muy bien que sin educación superior no hay profesionales para nuestro país y nos quieren quitar la posibilidad de seguir estudiando. Quienes protestan alegan que este es un nuevo golpe contra el estado de bienestar que ha caracterizado a Costa Rica durante las últimas décadas. Que la Costa Rica, que una vez fue famosa, ya no existe más. Hoy estamos tan pobres o en proceso de empobrecimiento que para nosotros es dramático, porque yo vengo de una generación que crecimos con un estado social que nos permitió salir de la pobreza y llegar a la universidad. Por su parte, el gobierno ha tomado la postura de no negociar. La Constitución de Costa Rica establece en su artículo 78 que se debe destinar un 8% del PIB para la educación estatal. Las recientes medidas ponen en duda ese mandato. En Buenos Aires, la capital argentina, grupos de pensionados protestaron frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria que aprobó el Senado la semana pasada y busca, entre otros, nivelar los pagos a los pensionados conforme a la inflación. A las protestas se unieron movimientos de izquierda y en algunos puntos la policía reprimió a grupos de jubilados. El presidente ya había anunciado que invalidaría la norma por completo, que tendría que volver a la Cámara de Diputados. Cambiamos de tema y vamos a Medio Oriente porque tras semanas de pequeñas incursiones militares de Israel, esta madrugada el ejército atacó simultáneamente varias ciudades de la Cisjordania ocupada, especialmente en el norte, dejando al menos 10 fallecidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí alega que milicianos están introduciendo armas sofisticadas de contrabando en el territorio palestino, procedentes de Irán desde Jordania. No obstante, los ataques se han concentrado en campos de refugiados y zonas civiles. Una importante operación de las fuerzas de seguridad israelíes en la Cisjordania ocupada corre el riesgo de agravar la situación ya catastrófica en el territorio palestino ocupado. Las operaciones de Israel en Jenin, Tubas y Tulkarem elevan hoy el número total de muertos en Cisjordania desde el 7 de octubre a 637 personas. Muchos niños han muerto mientras arrojaban piedras a las fuerzas de seguridad israelíes, que están muy protegidas, al igual que otros palestinos que no representan una amenaza inminente para la vida.
Este miércoles, la justicia francesa imputó a Pavel Durov, fundador de la plataforma de mensajería Telegram, por cargos que incluyen complicidad para la difusión de imágenes que fomentan la pedofilia. El empresario ruso quedó en libertad bajo una fianza de 5 millones de euros. El empresario tendrá que permanecer en territorio francés y visitar 2 veces por semana a la policía. El informe es de Hugo Caro Jiménez. Imputado pero con libertad bajo vigilancia judicial, Pavel Durov, fundador de la plataforma de mensajería Telegram, fue imputado este miércoles por la justicia francesa en la fase de investigación del caso. La razón, al menos 12 cargos en su contra que incluyen complicidad en la difusión de imágenes que fomentan la pederastia, el permiso a transacciones ilícitas de bandas organizadas y la complicidad en estafas y tráfico. Para el abogado de Durov, los cargos contra su defendido son absurdos. Telegram cumple en todos los aspectos con las regulaciones digitales europeas y está moderada según los mismos estándares que otras redes sociales. Me gustaría añadir que es totalmente absurdo pensar que el jefe de una red social pueda estar involucrado en actos delictivos que no le conciernen ni directa ni indirectamente. Pese a esto, Durov fue puesto en libertad bajo fianza. Por ello, el empresario ruso deberá pagar una suma de 5 millones de euros, permanecer en territorio francés y presentarse ante la policía 2 veces por semana. Con todo y eso, más temprano este miércoles, el Ministerio de Exteriores ruso calificó la detención de Durov como un hecho que conmocionó al mundo entero. Pero creo que no es exagerado decir que el mundo entero sintió la conmoción por las acciones de los representantes del occidente colectivo. El caso de Durov direcciona las miradas a la difícil relación entre los gobiernos y Telegram, mientras que el debate sobre la libertad de expresión en línea y la aplicación de la ley crece. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, visitó Gambia en el segundo día de gira por África Occidental tras estar en Mauritania el martes y concluir el jueves en Senegal. El viaje tiene por objetivo firmar memorandos de cooperación para frenar la migración irregular cuando las llegadas a las Islas Canarias se han disparado en 2024. Luis Muñoz nos amplía. Pedro Sánchez de gira por África. El presidente del gobierno de España visitó Gambia en la segunda jornada de su viaje y firmó un memorando con el presidente, Adama Barrow. El objetivo, cooperar contra la migración irregular, propiciar la migración circular con permisos de trabajo por periodos de tiempo limitados en función de las necesidades de España, así como inversiones en formación y cultura. Esta nueva iniciativa tiene como objetivo facilitar una migración segura, ordenada y regular que beneficie a nuestros países y a nuestros ciudadanos. El martes, Sánchez había visitado Mauritania, donde fue más concreto sobre el objetivo de la gira. Por tanto, la migración es riqueza, es desarrollo y es prosperidad. Y pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. Declaraciones que apuntan a la oposición al gobierno. Desde la derecha y la ultraderecha están aprovechando el aumento migratorio para cuestionar las políticas del gobierno de centroizquierda. Es irresponsable alentar un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular. En vez de ir a África a combatir las mafias, Sánchez promociona a España como destino, al revés que el resto de la Unión Europea. Quien venga, contrato en origen y carta de cumplimiento de nuestras leyes. Este mismo miércoles, 120 migrantes fueron rescatados en las costas de las Islas Canarias en España. En 2024, la ruta migratoria de África Occidental ha aumentado un 154%, en gran medida por los conflictos en países del Sahel como Mali. El jueves concluye la gira de Sánchez en Senegal, otro de los países de salida de migrantes costeros. Terminamos en Suiza, donde ríos de nubes se tomaron los Alpes. El famoso puerto de Grimsel fue el escenario de este fenómeno meteorológico que se produce cuando masas de aire frío suficientemente húmedas son arrastradas por el viento hacia una cadena montañosa. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Quédense con nosotros que volvemos en breve con más noticias.